Hoy vamos a meditar en lo que nos dice Lucas 22, versos 39 al 46, en donde Jesús nos da su ejemplo acerca de Él hecho hombre pasando una circunstancia complicada, reconoce la soberanía del Señor y entrega el control de esa situación. Y vamos a ver en la lectura qué significaba entregar el control y qué fue lo que hizo Jesús, pero no le digo más. Veamos lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar esta mañana. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y dice así: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y ahí se arrodilló y oró. ¿Cuánto será un tiro de piedra? No tengo mucha fuerza en las manos. Unos 50 metros. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Que no sea mi voluntad, decía Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Que Él diga esas palabras, no sea mi voluntad. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Verso 45. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Ay, qué pasaje más interesante, sobre todo por el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús siempre dándonos el ejemplo en la práctica. No solo dijo, sino que también en la práctica Él ejecutaba. Tuvo momentos de preocupación, de necesidad, en donde nosotros regularmente queremos tomar el control, ¿verdad? Porque uno cree saber qué es lo que conviene. Y uno en los momentos de necesidad regularmente quiere tomar el control, Huguito. Ay, me estás dando otra vez a mí la verdad. ¡Qué alegre! Pero fíjate que entonces podríamos pensar, ¿y será que Jesús podría haber decidido no ir a la cruz? Me escondo, ¿verdad? Será una pregunta, porque alguien dice: no, Jesús, o sea, cuando el diablo le dijo: ¿será que tírate del templo? ¿Será que Jesús se pudo haber tirado? O avanzando en la imaginación, y si se hubiera tirado, Dios lo hubiera rescatado, o se hubiera quebrado los huesos ahí abajo, digamos, ¿verdad? Vemos desde esta manera, como yo lo digo, que Jesús ahí tenía la posibilidad, porque si no, no hubiera estado sufriendo tanto. Sí, la angustia era porque él de verdad podría haber decidido algo diferente. Y creo que esa es la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque en realidad Dios nos ha dado esa libertad. Y a veces uno logra entender qué es lo que Dios quiere, pero no siempre tiene ganas de hacerlo, ¿verdad? Y esa precisamente es la dificultad. Y qué bueno que podamos ver que Jesús también le pasó, ¿verdad? Él era un humano como nosotros. Bueno, no es como yo, diría Juan, eso era Romero, ¿verdad? Pero en ese sentido de que él también tenía esa lucha en su humanidad, no queriendo hacer algo que le correspondía hacer y teniendo la posibilidad de no hacerlo. Y creo que es lo que nos puede pasar a nosotros muchas veces, ¿verdad? Y vemos cómo Dios decidió dejarle esa libertad, pero Jesús también decidió obedecer al Señor y dijo: que sea hecha tu voluntad, o sea que él ya la conocía. Y finalmente, pues él dijo: pues yo también quiero hacer tu voluntad, porque que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Es como decir: yo entiendo que tú tienes un propósito determinado, el que siempre se va a cumplir. Y yo en mi decisión también quiero cumplir con esa parte, ¿verdad? Para mí es un ejemplo máximo, porque definitivamente ¿qué más puede haber, verdad? Que dar su vida a uno y de esa manera. Pero sí nos pinta la angustia, que a veces uno dice: yo quisiera hacer algo diferente, ¿verdad? Pero cuando entiendo que no es lo que corresponde, pues tengo que aprender a caminar obedeciendo al Señor. Sobre todo si se piensa que es como injusto lo que está pasando y que merecemos más, ¿verdad? Uno suele querer hacer algo más. Carol, me llama mucho la atención que el pasaje nos habla de que Jesús estaba en una etapa de sufrimiento allí por algo que acontecía y él ora y dice: Señor, que se haga tu voluntad, y lo que hace es orar con más intensidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero no nos acercamos a Él para pedirle, encontrar consuelo en Él, ¿verdad? Es muy interesante ver a Jesús orando con más intensidad. Es que nos está dando ejemplo con sus acciones, no solamente con sus palabras. Y a veces también pasa que estamos pidiendo una confirmación de Dios, estamos pidiéndole permiso a Dios, estamos pidiendo esa palabra a Dios y Dios nos habla. Pero cuando nos habla no nos gusta la palabra que nos da, no nos gusta hacer su voluntad.
Y yo recuerdo hace algunos años salió una película donde hacían esa similitud de que como Dios le daba el control a una persona. Y lo ejemplificaba cabal con un control de televisión. Y me llamaba la atención porque cada vez que él hacía su voluntad, su propia voluntad, las consecuencias no eran tan buenas. Habían consecuencias nefastas, pero que él las tenía que asumir, que él tenía que enfrentar esas consecuencias. Y lo más interesante es que nosotros como humanos, a veces tomando nuestras propias decisiones, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, pero queriendo hacer la mía. O sea, yo quiero hacer mi voluntad. Señor, gracias por haberme dicho cuál es tu voluntad, pero la verdad es que creo que está un poquito o atrasada en tiempo, o la verdad es que está muy difícil, entonces yo hago mejor mi voluntad. Pero después, cuando vienen las consecuencias, no las queremos asumir. Y entonces decimos, Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué estás tú permitiendo que a mí me pase esto? ¿Por qué la gente me está haciendo esto? Pero si Dios pudiera hacer como en la película se mira que hacía como un retroceso o adelantamiento, si pudiéramos hacer un retroceso en el momento donde tuvimos que tomar una decisión, probablemente nos daríamos cuenta que en realidad Dios no quería que hiciéramos esto, que hoy estaríamos viviendo consecuencias placenteras, agradables en mi vida, en nuestras vidas, si hubiéramos tomado la decisión que Dios quería que tuviéramos. Ahora, como bien dice Huguito, quiere trabajo, quiere esfuerzo, es como andar con el Waze, nadie se va a sentar a manejar tu carro, pero tú tienes que ir escuchando las direcciones para llegar al lugar correcto en menos tiempo. Ahora, no uses el Waze ahora y te vas a ir a meter a las colas del tráfico, vas a llegar más tarde. ¿Por qué? Porque decidiste no usar el Waze para que tus esfuerzos fueran lo más aprovechados. Entonces, creo que es nuestra decisión siempre. Sí. Ahora, Ingrid, regularmente digamos que decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero si pudiéramos medir si estamos en la voluntad del Señor o no, porque posiblemente si hoy le preguntáramos a la audiencia, ¿Dios tiene el control de tu vida? Todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Nadie va a decir que no, pero la obediencia sería un buen medidor para saber si estamos entregando el control al Señor o si lo queremos tener nosotros. Sí, definitivamente aquí se necesita un corazón humilde y obediente, porque cuando cedemos el control es tomar las instrucciones de Dios, de poder seguir el camino. A veces, y tal vez ustedes no me dejarán mentir, encontramos dificultad en escuchar la voz de Dios. Y decimos, bueno, pero entonces yo sí quiero obedecer a Dios, tengo toda la disponibilidad, pero ¿qué debo hacer? ¿Es A o es B? Y muchas veces limitamos a Dios a solamente dos opciones, pero realmente por eso necesitamos la oración, como lo que hizo Jesús. Él se puso a orar, él ya sabía qué le tocaba hacer, y como dice Huguito, esa tensión que pudo haber sentido en su corazón era porque tenía la oportunidad de decir sí o no. Y ahí estamos nosotros también cuando estamos orando. Y a mí me gusta esta parte de la Biblia que leímos, porque siempre encuentro en Jesús muchos ejemplos de lo que yo estoy viviendo en mi propia vida y cómo Él actuó. Y esa obediencia que tú dices necesita esa humildad, esa seguridad de saber que viene algo mejor a pesar de lo difícil que se pueda ver. Y yo quise traer también una cita que está en Hebreos 12:2, porque fíjense que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos esa fortaleza, ese gozo puesto delante en las circunstancias que estamos viviendo, porque muchas veces, como dice Carol, ya Dios nos dijo, pero tal vez no nos gustó lo que nos toca hacer, pero entonces lleguemos delante de Él, así como el Señor proveyó un ángel para fortalecer a Jesús, así como Él en esa angustia se fortaleció más seguramente en ese tiempo de oración y salió de ahí ya con la decisión de lo que tenía que hacer, con ese gozo puesto delante de Él, entendiendo que aunque ahorita en ese momento la situación no iba a ser nada placentera para Él seguramente, y sufrió muchísimo, muchísimo por nosotros, había algo, una recompensa mayor que perseguir. Yo creo que eso estamos. Excelente. Yo solo quiero poner en contraposición lo que hicieron los discípulos. Porque Jesús, teniendo que tomar decisiones bien difíciles y bien complicadas, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio? Orar, y después de orar, siguió orando. Y esa fue su actitud. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Es que de verdad a veces no es fácil hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos conviene. Es lo que nuestro espíritu sabe que nos conviene, pero es bien difícil hacer la voluntad de Dios. Por eso veo a un Jesús orando, porque lo que le tocaba hacer, la decisión que le tocaba tomar era difícil para hacer la voluntad de su Padre. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Dice, como estaban tristes, durmieron. O sea, como estaban tristes, no oraron, ¿verdad? Y a ellos también les tocaba tomar decisiones bien difíciles. A un Pedro que tenía que pararse enfrente a la gente y decir, sí, yo estuve con Jesús, sí, yo conocí al Maestro, pero ¿qué fue lo que él hizo?
se notó su falta de oración, su falta de esa fuerza que necesitaba para tomar la decisión correcta y no negar al maestro. Y así a cada uno, si vemos esa carencia de oración. ¿Por qué? Porque en los momentos de tristeza, en los momentos de temor, en los momentos de la crisis, ¿qué hicieron? Dormir. Entonces, dormir no te va a dar la fuerza, o quedarte inhabilitado, no te va a dar la fuerza que necesitas para tomar las decisiones que Dios necesita que tomes para hacer su voluntad. Es que de verdad, decir, Señor, toma el control, haz tu voluntad, es bien fácil de dientes a labios. Tiene mucha fuerza. Pero hacer la voluntad de Dios y cederle el control a Dios, eso requiere mucha oración. Sí, Huguito. Para mí, fíjate que lo que dijo Ingrid, de que Jesús dice, por el gozo que vio, pudo hacerlo. Creo que nosotros, para poder avanzar en eso, necesitamos una motivación. Y a veces me he dado cuenta, no siempre, pero creo que muchas de los principios de Dios que vemos en su palabra son cosas que nos ayudan en el largo plazo. Y a veces nuestra comodidad y nuestro deseo de resultados en el corto plazo nos motivan a decisiones diferentes. Entonces, en muchas ocasiones yo he pensado, a veces pareciera que es largo plazo contra corto plazo. Obedecer la voluntad de Dios va a ser bueno en el largo plazo, y a veces darme gusto a mi propio deseo es beneficioso, pero solamente en el corto plazo. Y ha sido para mí un criterio que me ha ayudado, digamos, y veo que se alinea generalmente con la palabra de Dios. Entonces creo que el ejemplo de que Jesús lo pudo hacer porque vio más allá es algo que nos ayuda a nosotros, y cuando tomemos una decisión, si nosotros podemos ver más lejos en el tiempo, más lejos en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que lo que Dios nos pide es por nuestro propio bien, porque cuando uno dice, es que lo que Dios me está pidiendo parece que va en contra mía, no lo quiero hacer. Pero cuando yo entiendo que lo que Dios quiere es lo mejor que yo podría hacer, el mejor plan que podría tener, más fácilmente obedezco y sigo el plan de Dios, sabiendo que va a ser beneficioso para mí. Huguito, y en la Biblia encontramos ejemplos de las dos posturas, ¿no? Porque, por ejemplo, está el caso de Jonás, ¿verdad? Que se le da una instrucción clara y quizás hay un contexto cultural que no comprendemos detrás de por qué no querer ir a Nínive. Sin embargo, Jonás lo que hace es lo contrario a lo que Dios le está ordenando. Y posiblemente Jonás se levantó esa mañana y dijo, Señor, voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? E hizo lo contrario. Pero está el otro ejemplo, digamos, nos vamos muchos años después, y está el apóstol Pablo, en donde él dice, tengo todo por basura, ¿verdad? Todo lo que he alcanzado no me sirve de nada, todo lo enfoco a Cristo, ¿verdad? Entonces, digamos que están las dos posturas, y nosotros tenemos la oportunidad hoy de decidir, como el texto que hemos leído, orar como Jesús y pedirle al Señor que haga su voluntad, o dormirnos como los discípulos, ¿verdad? Y luego improvisamos en el camino y vemos qué sucede. Hoy el Señor nos está llamando a ceder el control, y como lo hemos estado platicando, eso se hace a través de obediencia. Decirle, Señor, yo te cedo el control, eso significa voy a obedecer, voy a seguir tu voluntad. ¿El Señor te está hablando? Es un buen momento para que oremos. Oramos entonces, que el Señor nos ayude a poner en práctica esto que estamos hablando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, venimos ante ti, Señor, poniendo nuestra voluntad, reconociendo que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos, Señor, de tus principios en nuestra vida. Y te pedimos que tú nos des la gracia para obedecerte, Señor, en toda situación, que tú nos des la fortaleza para vencer toda tentación. Y Padre, en el nombre de Jesús, ponemos hoy en tus manos esta decisión, esta dificultad, esta necesidad, sabiendo que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú quieres ayudarnos, y ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad para seguirte en todo lo que tú nos digas y para obedecerte. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Y le damos la bienvenida a Nick Vujicic, que hoy a través de su libro va a bendecir nuestras vidas. Dios quiere hablar a tu corazón, así que comenzamos la lectura del libro de Nick Vujicic. Fuimos diseñados con un propósito. Guiados por su palabra, Dios nos dará un espíritu invencible. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta lectura hoy de este testimonio precioso que vamos a ver. Soltar amarras para crecer en gracia. Este es el título de esta parte. Y dice, mis amigos Gary y Marilee Skinner se casaron y vivían en Canadá, de donde es la familia de Marilee.
Por su parte, Gary proviene de una prolongada estirpe de misioneros y creció en Zimbabue. Gary sintió el llamado de Dios para construir una iglesia en Kampala, la ciudad de Uganda, devastada por guerras intestinas. Su misión de crear una iglesia podía ser simple, pero la decisión de dejar la seguridad de Canadá no lo fue. Uganda estaba en medio de una violenta guerra civil que provocó la muerte y el desalojo de miles de personas. Las guerrillas, los ladrones, los asesinos y las enfermedades han transformado la próspera nación conocida en otro tiempo como la Perla de África en una de las más pobres del mundo. Y si el caos y la guerra no fueran suficientes, el país sufre una intensa epidemia de VIH-Sida, que también ha destruido la estructura social de Uganda. En medio de esta conmoción social y a los 2 años de inaugurar su iglesia, esta dedicada pareja incorporó otra tarea importante a su misión. Después de encontrar grupos de niños vagando por los campos, niños abandonados en basureros, incluso amarrados y abandonados a una muerte segura. Entonces ellos fundaron Gotoro Child Care Ministries, cuyo lema es rescatar, edificar, reconstruir, y su objetivo es rescatar la generación perdida por la guerra, por la enfermedad y la pobreza, y transformar a los sobrevivientes en líderes cristianos capacitados y productivos. En la actualidad, buena parte del mundo conoce a los Skinner y su increíble ministerio gracias a las presentaciones de la prestigiosa agrupación coral Gotoro Children's Choir, que graba discos y viaja por todo el planeta dando conciertos de esperanza, recaudando fondos para que su misión siga creciendo para darle gloria a Dios. Los Skinner le dieron un nuevo significado a la palabra renuncia, ya que este concepto puede ser difícil de comprender porque casi todos los asociamos con fracasar, claudicar o darnos por vencido. Cuando los Skinner renunciaron a sus planes iniciales en Canadá para seguir el plan mayor de Dios, no abandonaron otra cosa que la ilusión de mantener el control. Se dieron cuenta de que Dios, en toda su sabiduría, les tenía reservada una perspectiva mayor que sobrepasa cualquier plan que pudieran haber concebido antes. Claudicar habría sido abandonar África y a sus millones de almas necesitadas. Pero, por el contrario, aceptaron que su Padre Divino es el que mejor sabe hacia dónde van los caminos. Confiaron en Dios y dijeron, no sabemos cómo haremos lo que tú quieres que hagamos, pero confiaremos en tu sabiduría y confiaremos en tu fuerza para cumplir el propósito que tú has creado para nosotros. Indudablemente tienes que practicar la renuncia en tu propia vida. Hay momentos en los cuales tienes que dejar de tratar de dirigir esas cosas que están fuera de tu control y concentrarte en hacer lo que puedas lo mejor posible, paso a paso, usando los dones, el talento y las destrezas a tu disposición. Entonces, la renuncia implica desterrar la ilusión de que se va en el asiento del conductor. Sí, decidimos cómo actuar, cuándo actuar y cuál es nuestra actitud. Si decidimos cómo actuar, cuándo actuar y cuál es nuestra actitud ante el mundo, también debemos soñar y trazarnos objetivos para la vida, según nuestra pasión. Pero es ilusorio pensar que se puede determinar lo que nos ocurre a nosotros y a lo que nos rodea. Todo esto lo podemos lograr realmente, lo que podemos lograr es prepararnos para lidiar con lo peor y hacerlo lo mejor posible. La necesidad de controlar todo lo que nos rodea puede ser en realidad una desventaja. Este es un ejemplo que yo no puedo practicar, pero que tal vez tú sí. Aprieta el puño lo más fuerte que puedas, ahora mismo. Verás que tienes poder sobre tu mano, ¿no es cierto? Entonces, si alguien te ofrece la llave de un BMW nuevo, ¿dejarías pasar esa oportunidad para seguir manteniendo el control o relajarías el puño para recibir el regalo? Yo relajaría el puño. ¡Ah, recibo! Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando nos pasamos el tiempo tratando de mantener el control, nos arriesgamos a perder las bendiciones que podrían llegarnos al poner nuestra fe en acción y practicar la renuncia. Si los Skinner se hubieran estancado con su humilde sueño de una vida en Canadá, se habrían perdido la oportunidad aún mayor de ejercer una influencia positiva en miles de personas en Uganda. Y nos dice Nick, sería incapaz de aconsejarte que renuncies a un sueño, pero te exhorto a abrir tu vida a posibilidades y oportunidades mayores, renunciando al control absoluto y continuo.
Y la verdad acerca de cómo lograr la victoria mediante la renuncia es difícil de entender, a menos que, por supuesto, estés casado. Estoy bromeando, dice el autor, aunque aquí todos entendemos esto. Bueno, tal vez no es totalmente broma. Creo que cuando te dedicas a una relación amorosa con alguien, renuncias a muchas cosas, al egoísmo y al interés personal. También a la necesidad de tener siempre la razón. Y claramente renuncias al control remoto del televisor. Es gracioso con el tema de lo del matrimonio, ¿verdad? Porque en la práctica sí es cierto, ¿verdad? Uno prefiere dejar de tener la razón con tal de que estemos felices, de que estemos contentos, de que haya paz y ese tipo de circunstancias. Eso es como ceder el control también, ¿no? A algunos no nos gusta dejar de tener la razón. Ni el control de la televisión. Y es que en el momento de que hay un matrimonio ya no son dos personas, sino que es una. Y entonces ahí sí se toma muy en cuenta el poder tener tratos, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Y no es la solución si el control, entonces compro otra tele y me voy a otro cuarto, ¿verdad? No se trata de eso, sino de llegar a consensos. Y muchas veces hay que ceder, muchas veces negociar, muchas veces convencer, ¿verdad? Para llegar a una mejor decisión. Sí, pero fíjense que yo leyendo esta parte pensaba en eso, en cuántas cosas no he recibido de parte de Dios, cuántas bendiciones, cuántas cosas lindas no he recibido porque yo quiero neciamente tener el control. Y he estado viendo que me está yendo mal, que al tomar yo mis propias decisiones no me va bien y sigo yo aferrada a lo que he construido, a lo que tengo, a mis recursos y sigo, como él decía, con los puños cerrados. Y fíjense que yo cuando me toca, tengo el privilegio de predicar, me invitan a predicar, siempre hago esto. Y yo les digo a las personas que hagamos algo profético y es abrir nuestras manos. Porque cuando abrimos nuestras manos, nosotros soltamos el control. Nosotros necesitamos soltar el control para que Dios empiece a obrar en nuestra vida. Pero también yo siempre les doy el ejemplo de un vaso lleno. Cuando el vaso está lleno, ya no le cabe nada más. Simplemente está lleno, si está lleno de agua, ya no le podemos meter otra cosa porque está completamente lleno de agua. Pero si nosotros vaciamos eso, entonces Dios puede llenarlo de la cosa nueva. Entonces, para mí, el abrir mis manos es decir, voy a vaciar lo que está aquí para recibir lo nuevo. Voy a vaciar lo que hay en mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí. Voy a soltar el control para que tú empieces a orar en mi corazón. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy. Quiero preguntarte cuántas cosas hermosas, cuántas bendiciones, cuántos logros no has recibido porque has estado aferrada creyendo que si tú tienes el control, si las pelotitas están en el aire, están volando en el aire, todo va a estar bien. Que si dejas que una pelotita se caiga, todo se va a desmoronar porque tú estás teniendo el control. Pero cuando nosotros cedemos el control, ¿sabes qué? También cedes esa responsabilidad a Dios de decir, Señor, tú me dijiste que yo hiciera esto, así que si esto se desmorona, es tu responsabilidad. Yo hice mi parte, yo hice lo que tú me pedías que yo hiciera y estoy al centavo. Pero todo lo demás te lo dejo y te lo entrego a ti. Y creo que eso nos va a dar paz y descanso. Nos va a dar paz y descanso. Y también creo yo que ese es el peligro cuando a veces aplicamos mal la frase, porque después le podemos echar la culpa a Dios. A mí me gustaría tal vez en vez de decir de ceder el control, de usar la frase decir cuando yo obedezco a Dios en lo que Él me dice, obtengo los resultados. Pero me gusta el ejemplo que está poniendo Nick, porque es de esta familia que pues, tenía una vida buena seguramente, pero sin mayor trascendencia en Canadá y que se va a hacer esta gran obra a Guatoto, ¿verdad? A cuidar con los niños y a... Ah, qué bien que tenemos ahí la foto de estas personas. Si alguien quiere ver, guatoto.com. Sí. Pero el punto es de que este ceder el control, como lo pinta él, o este obedecer a Dios, como me gustaría a mí mejor decirlo, no significó un asunto de dejar que Dios haga lo que sea. Sí. Ellos tuvieron que ser muy intencionales seguramente en ir a Uganda, en buscar los lugares. De hecho, seguramente fue más trabajo hacer esto que quedarse en Canadá. Y tuvieron que seguramente tomar la decisión de tomar a estos niños porque ellos iban a construir una iglesia, dice, ¿verdad? Y su plan inicial era construir la iglesia. Pero luego se ven con la necesidad de frente y ahí es donde vienen las decisiones. ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús, verdad? Cuando mira niños en necesidad, abandonados, dice ahí, casi pensando en morir. Seguramente en el corazón les surge ese fuego, esa necesidad, ese llamado que tal vez alguno de ustedes ha sentido y dentro de la audiencia también, donde el Señor nos llama a hacer algo y uno siente la urgencia de obedecerlo. Y ese obedecer es el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ese obedecer al Señor
que finalmente dan un resultado trascendente, no solamente para ellos, sino para muchas personas más en este lugar donde son ayudados y en otras personas, porque eso es una sinergia, porque no solamente reciben la bendición ellos, pero también los que están dando son parte de esa bendición. Y yo creo que este es un excelente ejemplo. No es dejar que las cosas sucedan. También algo menciona ahí el autor que dice que la idea del control es ilusoria, porque en realidad el rango de decisiones que nosotros tenemos es pequeño. Dios nos ha dado libertad de decisión, pero en un rango, y hay cosas que nosotros definitivamente no tenemos control, son decisiones de otras personas, son cosas físicas, la lluvia, a veces la enfermedad, a veces circunstancias económicas, incluso fuera de nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay un rango de decisiones que nosotros tenemos y es donde podemos obedecer a Dios. Excelente el ejemplo de esta familia Skinner, ¿verdad? Y qué bendición sería para estas personas, qué diferencia de vida puede ser en estos niños el que una persona haya decidido obedecer a Dios y renunciar, pero no renunciar a sus deseos, renunciar a su vida normal, cómoda, ¿verdad? Tiene un efecto en onda, ¿verdad? Sí, Porque sí. es una gota y se va expandiendo donde vas afectando a más personas. Pero ¿sabes cómo es ese ejemplo? Como el que nos ponía la lectura del que va agarrado el timón, ¿verdad? Y tal vez vas en tu carro, no te voy a decir marcas, ¿verdad? Pero vas en tu carro, pero decía ahí, pero suéltalo para que te den el otro, Que es mejor. la otra marca que es mejor. Y realmente a veces estamos agarrados y a mí se me venía mucho la cita bíblica de aquella viuda que tenía solo un poco de harina y un poco de aceite y no está en la decisión de que si se lo daba o no al profeta que se lo estaba pidiendo, sin saber que lo que venía era una provisión súper abundante. Y a veces así estamos con nuestros sueños y nuestras decisiones de Ahora, control. yo quisiera aprovechar este momento para que platiquemos también un poco acerca de... Posiblemente al inicio nosotros comenzamos pidiendo al Señor hacer su voluntad, pero con el tiempo también nos acomodamos y dejamos de preguntarle al Señor cuál es su voluntad y por dónde quiere que vayamos y nos quedamos cómodos en lo que alguna vez fue un sueño, ¿verdad? Y dejamos de Nuestras avanzar. glorias pasadas, podría ser. Ver victorias del pasado, correctamente. Y quizás el Señor sigue esperando que nosotros sigamos avanzando hacia un rumbo que Él tiene para nosotros grande. aún. Más Julio, victorias, la verdad ¿verdad? que el ejemplo más claro de esto que usted está mencionando es la vida de David. David era un guerrero y tenía que liderar a su ejército. Y cada vez que le iba a una batalla, él iba con Dios a preguntarle cómo debía lidiar, cómo debía organizar a su ejército para esta batalla. Y a veces Dios le daba estrategias impresionantes. Hay una que no recuerdo bien, pero solo recuerdo esto que le decía: si oyes, cuando oigas que los ¿verdad? vengan y hagan un ruido no sé cómo, entonces ataca por no sé dónde. O sea, eran estrategias súper definidas, estrategias de guerra. Pero en cada una de las batallas, David fue a pedirle una estrategia a Dios. Si David hubiera hecho esto, bueno, Dios ya me dio una estrategia, la voy a usar para todas las batallas, así como en serie, probablemente hubiera perdido muchas batallas. Pero el estar constantemente yendo a la presencia de Dios también hace que nuestra vida cristiana sea emocionante, sea vibrante, el estar soltando constantemente el control. Porque miren, como humanos, nuestra reacción constantemente es, ahorita voy a volver a agarrar el control. En esto veo que Dios no actúa rápido, lo voy a volver a tomar. Y necesitamos entonces regresar a la presencia de Dios para ser llenados de esa fuerza y decir: Señor, otra vez, en esta decisión te rindo el control para que me des tus instrucciones. Tal vez van a ser diferentes a las primeras, tal vez la decisión que he tenido que tomar ha sido de todos los días, pero cada día Dios te puede dar instrucciones diferentes. Así que vive esa emoción de estar constantemente en la presencia de Dios pidiendo esas instrucciones. Y de hecho, hablando de David, una de las ocasiones que no fue al combate, ¿verdad? Que tenía que estar en la guerra y se quedó en el palacio. Te fue Al mal, choque. Le ¿verdad? fue muy mal. Yo pienso que una de las cosas que debiera motivarnos esta lectura es, por ejemplo, a tratar de escuchar la voz de Dios. Porque estamos hablando que lo que significa esto es ser obediente a lo que Dios nos dice. Pero como decía Harold, hay gente que dice: Dios no me habla, pero ahí está la Biblia, diría el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero para uno quisiera cosas más específicas, ¿verdad? Tomo esta decisión, hago esta compra, no la hago, cambio de trabajo. Y entonces, por supuesto que leer la Biblia nos puede dar pistas específicas, pero también hay principios, ¿verdad? Hay principios que nosotros debemos seguir, ¿verdad? No violar los principios de Dios, ¿verdad? No presuponer del mañana, dice la Biblia, por ejemplo, hablando de finanzas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las deudas, cosas tan sencillas como hay principios en la Biblia. Entonces yo diría que
oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Obviamente leyendo la Biblia, pero también cuando dedicamos un tiempo de oración y podemos no solo presentar nuestra lista, sino poner atención. Alguien le diría eso es meditación, pero cuando meditamos en la palabra de Dios y en sus principios, podemos escuchar la voz de Dios. Dios nos puede hablar a través de otras personas, Dios nos puede hablar a través de prédicas, Dios nos puede hablar a través de Vaya con Dios, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos digan una clave, y si usted se pone atento y le presta atención, si usted ora y le pregunta al Señor, tenga la expectativa que Dios le puede responder, porque Dios nos habla constantemente. Y aunque usted no va a oír una voz así, hola hijo, Dios te puede responder. Así que es un reto que quisiera traer también, ¿verdad? Que podamos escuchar la voz de Dios. Sí. Vamos a precisamente a orar y pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre cuál es su voluntad para nosotros y nosotros tener los oídos afinaditos, porque muchas veces también entre tanto que hacemos, nuestros sentidos están bloqueados y no escuchamos, no vemos, ¿verdad? No atendemos lo que el Señor quiere decirnos. Claro que sí. Y yo, si usted nos está viendo, yo quiero invitarle a que usted haga esto conmigo hoy. Si usted va en el carro y no nos está escuchando, yo quiero invitarle, si usted puede, que usted extienda sus manos. Proféticamente hoy le vamos a entregar el control a Dios de nuestra situación. Padre, hoy con nuestras manos extendidas agradecemos tu fidelidad, tu amor. No podemos más que encomendarnos a ti y con libertad decir, haz tu voluntad y que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy te suelto el control de mi agenda, hoy te suelto el control de mis finanzas, hoy te suelto el control de mis hijos, de mi familia, de mi matrimonio, de esta relación que no logro conciliar. Hoy la suelto en el mejor lugar, que es a los pies de tu cruz. Y hoy te pido que tú hagas ese intercambio divino entre mi temor, mi preocupación, todo lo que me está quitando el sueño, la paz. Dios, que tú hagas ese intercambio divino por tu gracia, por tu redención, por tu restauración, por tu sanidad. Dejo ahí a los pies de tu cruz mi carga y recibo este yugo que es más ligero, que es más fácil de llevar. Hoy, Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis amigos que tienen sus manos extendidas y te pido que tú obres milagros de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a su caminar en ti, de acuerdo a su tiempo en tu presencia, que tú obres milagros, Señor, en sus vidas para que ellos puedan ver que soltar el control es lo mejor que podemos hacer cuando lo hacemos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. Y nosotros necesitamos avanzar en la lectura de este libro de Nick Vujicic, así que un espíritu invencible es lo que leemos a continuación. Así, vamos a leer entonces esta parte que dice, ponlo en las manos de Dios. Hace unos años, una joven me contó su potente historia de renuncia, que seguramente te emocionará e inspirará a ti también. Todo comenzó con un mensaje de correo electrónico bien conciso y directo. Mi nombre es Jessica. Tengo 26 años y me diagnosticaron de cáncer nasofaríngeo a los 18. Cuando a Jessica le diagnosticaron cáncer, le pareció que sus sueños se hacía pedazos. Tuvo que abandonar sus estudios, así como un trabajo que tenía de tiempo parcial, porque estaba tan enferma que apenas podía levantarse de la cama. La quimioterapia hizo que perdiera el cabello y la radiación le perjudicó de tal manera la garganta que no podía comer. Y el dolor, en sus propias palabras, era fuera de serie. A pesar de su agonía y sufrimiento, Jessica eligió ese momento para poner su fe en acción mediante la renuncia. Dice, fue en ese tiempo que mi corazón empezó a enfocarse en la dirección correcta. Cuando estás tan cerca de la eternidad, te pones a examinar realmente tu vida para asegurarte de que estás en buenas relaciones con tu Salvador. Quise asegurarme que mi corazón estaba realmente comprometido. No quise depender solamente de una profesión de fe, sino garantizar que mi vida estaba respaldándola, escribió en su mensaje. He mencionado con anterioridad que Dios no nos hace enfermar, explica Nick, pero Él usa esa enfermedad y otros desafíos notables para acercarnos más a Él. El fin es de que lo ubiquemos en el centro de nuestras vidas. La enfermedad es parte del mundo natural. El amor de Dios pertenece al reino espiritual. Todos podemos ver la obra de Dios en la vida de Jessica. Cuando los graves problemas de salud asolaban su cuerpo terrenal, Él fortaleció su ser espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y gracias a los sirvientes de su fe, lo primero que hizo Jessica cuando su médico encontró el tumor y la envió a que le hicieran una tomografía de emergencia fue poner los resultados en las manos de Dios. No se dio por vencida para nada. Por el contrario, renunció a su lucha y se la entregó a Dios para aprovechar la fuente más alta de poder disponible.
Llamó al pastor de su iglesia, quien organizó una reunión urgente para orar esa misma noche. Al renunciar a tomar el control de su situación, ella dijo: sentí una paz que no puedo describir. Solo los hijos de Dios pueden comprender la paz que sentí. Todo mi mundo pudo haberse desplomado en ese preciso instante, pero no ocurrió así. Las circunstancias estaban fuera de mi control, pero Cristo era quien estaba al timón de mi vida. Algo que aprendí de Jessica es que nuestra vida en esta tierra no se trata de lo que nosotros queremos. Tú y yo fuimos creados y ubicados en el mundo natural para cumplir la función que Dios quiere para nosotros. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y Jesús hizo el acto máximo de renuncia para seguir el plan de su Padre de darnos el regalo de la vida eterna. Como destaca Jessica, existe una paz increíble en renunciar y entregarle nuestras vidas a Él, como hizo Jesús. La Biblia nos dice: no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo sentido, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz solo te puede llegar cuando pones tu fe en acción, renunciando a tus miedos y a cualquier necesidad de controlar tu vida, así como cualquier necesidad de conocer el resultado de tus acciones. Por el contrario, ponlo todo en las manos de Dios, comprometiéndote a seguir su voluntad. Cuando buscas la voluntad de Dios en tu vida, ya sea al tratar de tomar decisiones o encontrar oportunidades, no siempre puedes esperar una señal de Dios, que solo aparecen en ocasiones raras y maravillosas. Lo que yo busco al tratar de saber lo que quiere Dios es una sensación de paz. Jessica fue testigo de resultados similares después de poner su fe en acción. Lo que según ella quiere decir, o sea, fe en acción, quiere decir levantarse y seguir a Cristo aunque no se vea o no se comprenda su plan definitivo. Esto equivale a llegar a la meta de la carrera aunque sintamos deseos de abandonarla. Equivale a elegir el amor incluso cuando sintamos dolor. Equivale a levantarse y servir a los demás incluso en momentos cuando sentimos el mayor desaliento. Y añade, fe en acción significa mirar más allá de nuestro interior para ver las almas que nos rodean y necesitan saber que hay esperanza. Equivale a confiar en Cristo para satisfacer tus necesidades y luego disponerte a satisfacer las necesidades de otros. A ti y a mí nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras vidas, pero en cuanto le entregamos nuestras vidas a Dios, Él estará al mando cada minuto de cada día. A menudo nuestro Padre, lleno de gracia que está en los cielos, echa por tierra mis planes creados con cuidado, revelándome sus propios caminos profundos e insondables. Y me siento humilde por ello, maravillándome ante la belleza y la brillantez pura del plan divino de Dios. Cuando pongas tu fe en acción, renunciando a todo y poniéndolo ante Él, no creerás lo que Dios hará por ti. Te garantizo que descubrirás una vida apasionante cuando te pongas en sus manos. En ese momento, mira hacia adelante, a una vida en la fe, creyendo que Cristo quiere usarnos cuando nos sometemos intencionalmente a sus propósitos significativos y esperanzadores para nosotros. Qué impactante una frase que leímos. Fe en acción significa mirar más allá de nuestro interior para ver las almas que nos rodean y que necesitan saber que hay esperanza. Muchas veces nos centramos en decirle al Señor: te doy el control, tú tienes el control, y se oye bonito, pero en la práctica nuestra obediencia no lo refleja. Y al final creo que ese es el gran reto de hoy, es eso, ¿verdad? Obediencia, acompañado de palabras, por supuesto, pero la obediencia que sea el reflejo de ese gran amor. Y es que cuando llega el dolor a nuestras vidas, como el testimonio, el ejemplo que nos pone la lectura de Jessica con una enfermedad en donde no podemos hacer nada más que confiar en el Señor, y ese más que confiar no es algo así como nuestra última opción, sino que es la mejor opción, porque en primer lugar recibimos de Él la paz que necesitamos para enfrentar lo que pueda venir. Y eso nos da un sentido de lo eterno. Ella dice, cuando yo logré entender que estaba más cerca de la eternidad, y es que las situaciones difíciles, ya sea el dolor, la enfermedad, una pérdida de algo fuerte, nos acerca a la realidad de quiénes somos, que aquí estamos de paso y que la eternidad nos permite ver una perspectiva más profunda, y entonces podemos experimentar que las cosas tienen otra forma de verse. Y yo creo que cuando estamos recapacitando ahí podemos
ya sea algunos pelearse con Dios, algunos decir, no, yo voy a hacer y gastar todas sus energías con hacer muchas cosas, pero al final cuando nos rendimos, cuando renunciamos a decir, Señor, yo estoy aquí, me someto a tu voluntad y también encuentro en ti lo que necesito, la paz, el contentamiento, el gozo. Realmente dice la Biblia que en los momentos de aflicción es cuando hay en nosotros esa forma de poder entender qué está pasando en nuestro corazón y hay reflexión. Y la reflexión nos llega a crecer. Al final de cuentas, después de un proceso de dolor, siempre tiene que haber crecimiento si lo tomamos de una manera así, renunciando al control y sabiendo que Dios sabe por qué nos están pasando las cosas. Hola, a mí, oyéndote, Ingrid, recordé Hebreos 11, en donde habla de Sara, habla de Abraham, como estos hombres que le creyeron a Dios. Pero después viene el versículo 13, donde dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, ellos esperaron por una promesa que Dios les había dado. El mismo Dios que no se arrepiente de las palabras que te dice, que no es hijo de hombre para mentir. Recibieron una palabra de Dios y la esperaron, y dice, y muchos de ellos no vieron cumplida esa promesa, la vieron de lejos. A Abraham Dios le prometió que le iba a dar hijos como la arena del mar, como las estrellas que nadie las podía contar, y él no los vio. Él no vio a todos esos hijos físicamente. Dice que contempló la promesa de lejos, pero no dejaron de creer en lo que Dios les había dicho. Así que yo creo que cuando nosotros soltamos el control, también soltamos ese deseo, ese anhelo de ver muchas cosas en nuestra vida cumplidas. Pero yo quiero ser como esos hombres que nos cuentan en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y dijeron, no nos vamos a postrar ante ningún otro Dios que no sea nuestro Dios, porque nuestro Dios puede salvarnos de este horno de fuego. Y aunque Él no nos librara, nosotros no nos vamos a postrar ante ningún otro Dios. Así que tal vez lo que tú estás esperando hoy, tal vez ese soltar el control no ha traído los resultados que tú quieres, pero hoy yo te quiero invitar a que tú digas, no importa si Dios no cumple mis sueños, no importa si Dios no cumple esa promesa, yo te aseguro que Dios la va a cumplir. Tal vez tú no vas a estar en esta tierra, la van a ver tus hijos o tus nietos, pero Dios va a cumplir su promesa. Ahora, tu trabajo es confiar plenamente en Él, descansar en Él y disfrutar lo que hoy Dios te permite disfrutar y encontrar el contentamiento en eso. Sí. O tal vez Dios sí va a cumplirlo en este tiempo y vas a ver un milagro. El asunto es poder tener la libertad de que eso ya no te afecte. Y hablando de que el ceder el control se manifiesta en obedecer cuando hay cosas que nosotros podemos hacer, pero el ejemplo que nos ponen ahorita de una enfermedad, ahí son sobre cosas donde no podemos hacer nada. Y entonces ahí la obediencia se traduce en algo diferente, no es algo que yo pueda hacer, sino es una actitud, ¿verdad? Y lo que vemos, y en todos los comentarios incluso que hemos recibido de la audiencia, yo miro eso de común. Cuando yo le entregué al Señor, Él me dio paz, Él me dio tranquilidad, Él me quitó la angustia. Y creo yo que en algo así debe ser muy difícil realmente que te den un diagnóstico de muerte y que uno diga, bueno, estoy bien, estoy tranquilo. Realmente eso realmente lo miro difícil, pero veo que es algo donde yo ya no puedo hacer nada y simplemente puedo tomar la actitud de empezar a pelear con Dios, digamos, a enojarme o decir, Señor, yo confío en que tú eres un Dios bueno y que aunque tú no mandaste la enfermedad o aunque tú no me mandaste en este problema, tú puedes usar incluso esta situación para transformar mi corazón, porque finalmente es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestro corazón sea transformado a ser hecho como Jesús. Así que me parece que este es un testimonio de otra categoría diferente, digamos. Estaba ¿verdad? viendo un video que circuló, tal vez en algún momento les llegó, de una persona que recientemente pasó a la presencia del Señor, falleció, pero ella tuvo una enfermedad y ella estaba actuando de alguna manera a nivel político, a nivel social, pero ella en esa entrevista le preguntan qué le dirías a tu misma persona de 18 años y ella dice, bueno, le diría que sí pelee por lo mismo que ha estado haciendo, pero ya no desde la rabia, ya no desde el dolor, sino desde el amor. Pero esa conclusión ella la llevó por la enfermedad que estaba pasando. Entonces, yo pienso, si esa enfermedad, que tal vez se puede ver como algo malo, pero te llevó a modificar tu corazón de esa manera,
a tener esa reflexión, creo que vale la pena. O sea, no estoy diciendo que la enfermedad vale la pena o que sea una receta del Señor, pero si a través de una enfermedad, de una aflicción, de una situación difícil, tu carácter es transformado, tu corazón, tu visión, vuelvo a decir, lo eterno, ¿verdad? Que importa más que lo terrenal, es transformado, creo que vale la pena. Y aquí dice esta cita bíblica que nos mencionaba también la lectura, no se inquieten por nada. Antes pongamos toda petición, toda situación delante del Señor, en las manos de Dios. Y cuando yo oigo esta frase, ponlo en las manos de Dios, me recuerdo de aquel niñito que tenía sus 5 panes y sus 2 peces, que seguramente tenía hambre como todos los 5,000 que habían ahí, pero decidió ponerlo en las manos de Dios y eso vio una transformación, un milagro. Como en las manos del Señor lo que uno pone puede ser... Y pensando lo que dijiste, seguramente aunque la enfermedad no la mandó el Señor, pero si Dios la usó para bien, pues finalmente hasta lo valoro. ¿Y qué decir de una circunstancia difícil financiera, de una quiebra? ¿Quién le gustaría pasar por eso? A nadie. Pero uno podría decir, pero si eso me ayudó a ser humilde, si este problema, si esto que se habló, si esto que se dijo, me ayudó a quitarme el orgullo y a poder ser humilde, ¿habrá valido la pena? Realmente es difícil decirlo porque nadie lo quiere vivir, ¿verdad? Pero creo que podemos dar gracias a Dios en medio de las circunstancias y lo que el enemigo tramó para mal, porque no decimos que venga de Dios, Dios lo puede usar para bien. Así como dijo José, ustedes me vendieron y me querían hacer mal, pero Dios lo usó para bien. Creo que es algo que podemos decir hoy también. Entender que las circunstancias difíciles lo que pueden servir es como un vínculo de acercamiento al Señor, ¿verdad? Sí. Y quisiera cerrar este espacio. Alguien compartía un testimonio y contaba de que un día estaba en un lugar y Dios le puso a hacer algo y él se resistía a hacerlo. Y entonces Dios lo confrontó y le dijo, tú dices que yo soy tu Señor, pero no haces lo que te ordeno que hagas, ¿verdad? Y creo que muchas veces nosotros decimos, yo le rindo al Señor mi voluntad y todo, pero no hacemos lo que nos manda hacer. Y hoy creo que es un perfecto día, ¿verdad? Para decirle al Señor, Señor, si lo que estoy viviendo es una forma en la que estás hablando a mi corazón, o quieres utilizar esa circunstancia, Señor, para que yo entregue todo lo que soy y obedecerte, ¿verdad? Porque de eso se trata, de obedecerte, no solamente de reconocer, le pongo todo en las manos del Señor, sino obedecerlo a Él y hacer y vivir cada día como si fuera el último y vivir cada momento haciendo la voluntad del Señor. Yo quiero invitarte a que oremos juntos esta mañana. Padre, en esta mañana queremos disponer nuestra vida. Señor, quizás hoy estamos pasando una circunstancia que no comprendemos, que no entendemos, que no queríamos. Sin embargo, hoy decimos, Padre, si esta circunstancia me permite acercar mi corazón a tu voluntad, yo lo quiero recibir con alegría y aún en medio del dolor, Señor, entender que pongo mi vida en tus manos y que tú tienes el control y que cuidas de mí, que tú, Señor, estás obrando en medio de esta circunstancia para que yo sea más cercano a ti. Padre, hoy disponemos nuestra vida y te pedimos, Señor, si alguien está en medio de esa incertidumbre, en medio de esa circunstancia, que en medio de ese dolor pueda encontrarse con tu presencia y pueda encontrarse con tu gozo y con tu libertad y que pueda declarar, Señor, que en medio de esa circunstancia conoció al Dios de su salvación. Padre, quiero pedir también por todos aquellos que en algún momento hemos dicho que ponemos nuestra vida en tus manos y que te damos el control de nuestra vida. Sin embargo, quizás nuestra forma de vivir ha demostrado todo lo contrario. Quizás nuestra forma de vivir demuestra poca obediencia. Señor, que hoy también nuestras acciones reflejen obediencia incondicional a lo que tú demandas de nosotros. Señor, que si te declaramos Señor, también nuestra obediencia demuestre que eres nuestro Señor porque hacemos lo que nos has ordenado. Señor, ayúdanos. Sabemos que es un reto y es un desafío, pero hoy ponemos esta disposición y te pedimos, ayúdanos a cumplir con el propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Y yo quiero hoy que compartamos con ustedes un versículo que les va a quedar en su corazón y es 1 Corintios 2:9 y dice así: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y realmente este versículo me deja mucho porque Dios tiene planes aún mayores de lo que nosotros nos imaginamos. Y vuelvo a pensar en ese niñito con sus 5 panes y 2 peces que ese día él, entregando todo lo que tenía, obedeciendo a Dios, pudo ver una manifestación gloriosa, cosas que ojos no habían visto ni oídos habían oído. Así que, gloria a Dios.
Claro que sí. Y hoy queremos dejarle a usted también con la promesa del día. Y la promesa del día para usted hoy es que Dios estará con usted. Si usted suelta el control, Él tomará acción en su vida y usted va a ver milagros. Recordamos también que hoy vimos, ponlo en las manos de Dios. Así que yo te invito a que cualquier circunstancia, dificultad, enfermedad o situación que tú vivas, que tú la pongas en las manos del Señor, que tú ores, que tú se la entregues y que tú confíes que Dios está contigo. No necesariamente los resultados que tú quieres, pero Él obrará y obrará de una manera buena porque Él es un Dios bueno que tiene buenos planes para tu vida. Muy bien, y yo quiero recordarte que tú y yo fuimos creados y ubicados en el mundo natural para cumplir la función que Dios quiere para nosotros. Por favor, en este día, entreguemos el control. No vayas solo, no vayas mal acompañado. Juntos les decimos, ¡vaya con Dios! ¡Bendiciones!